Nuevo encuentro aquí de Puertos Argentinos en el Provincial Radio Online, el espacio de Ángel Elías en nuestra radio, en nuestro portal, que permanentemente, por supuesto, se refiere a la actividad del mundo portuario de la República Argentina. Hoy con Ángel, por supuesto, a quien saludo y obviamente yo digo, le doy la bienvenida a su propio espacio, es raro, pero bueno, es así. ¿Cómo va, Ángel? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar, ¿no? Estar con Bueno, vos nuevamente. bueno, muchas gracias. Y con Ángel hoy tenemos un invitado del cual en muchos tramos de este espacio se lo ha nombrado cada vez que se habla de la recuperación de la Marina Mercante. Ángel hace alusión a Julio González Infran, el secretario general del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, que también está hoy con nosotros. Hola Julio, bienvenido a Puertos Argentinos, aquí en el Provincial. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? Un honor compartir este programa con el amigo Elías, un gran luchador por el desarrollo portuario argentino. No digo que sea compañero, pero pega en el palo. Bueno, compañero de trabajo, compañero de rubro. Bueno, Ángel, venías hablando, digamos, en el desarrollo del programa, permanentemente venís contando sobre el trabajo que se está haciendo, que se hizo y que se está haciendo y que vendrá en el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, y siempre haces alusión a la importancia de la recuperación de la marina mercante en ese ámbito, y que incluso nos venís contando en este tiempo, que este tiempo, justamente, este tiempo, si uno quiere llamarlo post-pandemia, para ubicarnos un poco en tiempo y espacio, que es lo que se vendrá o lo que ya estamos transitando, será fundamental todo esto. Bueno, hoy estamos con Julio, que me parece que será una linda charla entre ustedes. Yo les decía antes de empezar el programa en broma, pero medio en serio, bueno, hoy yo me tomo franco, hoy los escucho, y qué mejor para los oyentes que escuchen justamente esta charla entre ustedes dos. Pero me gustaría, Ángel, que nos des un marco introductorio a todo un poco lo que venimos hablando y la actualidad de la hidrovía, ¿no? Bueno, cómo no, Marcelo, la verdad que es muy interesante el proceso que se está dando desde hace algunos meses con respecto bueno, a una nueva etapa que se va a abrir de la hidrovía Paraguay-Paraná, sobre todo porque en el tramo argentino está terminando ese contrato de concesión que permitió la profundización eh, y el mantenimiento del dragado del río, que hizo que, bueno, la vía navegable se convirtiera de una vía navegable natural, porque la hidrovía existe hace miles de años, sobre todo con el resto de los ríos que la integran, pero a partir de la década del 90 lo que se comenzó a hacer fue intervenirla de alguna manera, como para pasar de una vía navegable natural a una vía navegable mejorada por la intervención del hombre, en este caso con el dragado y con algunas regulaciones. Y bueno, lo que hemos venido insistiendo en todo este tiempo, es que hasta ahora, y ahora sí me parece que quiero que corrobore de alguna manera Julio, que es un gran conocedor de esto, la hidrovía fue un excelente corredor logístico comercial, un corredor logístico comercial que básicamente sirvió para hacer óptimo el desarrollo de ese tramo que hay desde el puerto de Santa Fe, San Martín, Puerto de Rosario, hasta la confluencia con el océano, y bueno, hubo una gran movilización, se generó un gran polo de industrialización de crushing de soja, etcétera, se liberó bastante el crecimiento en toda esa zona de los desarrollos productivos del campo, tanto los agrograneles como las cuestiones agroindustriales. Pero bueno, siempre yo tuve la sensación de que faltaba algo, que era ver de qué manera una estructura tan importante le diera ventajas no solamente a la gente que produce en el campo o a los industrializadores, que son en general las grandes empresas multinacionales de los alimentos que exportan los productos agroindustriales, sino que la hidrovía también, como dicen los organismos internacionales, tiene que dar ventajas al conjunto de la sociedad, al conjunto de las regiones, al conjunto de la gente, a mejorar los tránsitos por agua de barcos, pero fundamentalmente argentinos que están faltando totalmente. Y me parece que lo que ha pasado ahora es que las cosas se están poniendo más o menos en un lugar que tiene que ver con la mira que yo siempre me planteé. Primero, que va a haber más control del Estado seguramente en la nueva hidrovía. Segundo, que el Estado no se va a desentender de la necesidad de atender algunos puertos provinciales, sobre todo los que están desde Santa Fe hacia el norte, hacia Confluencia.
El Estado seguramente va a trabajar también con políticas que mejoren los efectos sobre la economía general de la producción de granos. Hay una gran necesidad de utilizar volúmenes exportables para tener dólares que permitan que el país recupere y rompa la restricción externa que tiene y pueda comenzar a desarrollarse. Y sobre todo, como en los 90 prácticamente no había Estado, porque en esa época se habían dado toda una serie de políticas que tuvieron que ver con privatizaciones, con desregulaciones de los mercados. Afectados por estas medidas también fue la Marina Mercante Argentina, que perdió muchas de los soportes que tenía regularmente. Por lo tanto, esto hoy pareciera que después de la pandemia, tanto en Estados Unidos como en China, como en Francia, como en Alemania, donde vos vayas, los estados están tomando una fuerte participación para reconstruir las economías. Entonces, cuando se hizo la hidrovía prácticamente no había ni siquiera legislaciones ambientales en la provincia, cuando se comenzó a dragar. Hoy el Estado tiene una presencia muy fuerte y me parece que eso es fundamental para lo que Julio conoce y que sin duda yo reconozco en él, un luchador imprescindible para este tipo de cosas, que es recordar que además de que hay una vía navegable tiene que haber barcos que trasladen cargas y esos barcos tienen que tener bandera argentina porque estamos trabajando en una hidrovía donde solamente menos del 8 o 7%, tomando todo, son las embarcaciones nacionales, el resto son todas otras banderas. Por lo tanto, yo creo que la hidrovía no se puede considerar un avance notable para la Argentina si no va de la mano de la recuperación primero de la marina mercante, que se lo puede hacer con muchas de las ideas que han venido planteando, en este caso Julio y otros amigos que trabajan en estos temas, y también después con la industria naval, que es una madre de industria. Así que yo lo que quiero es hacer notar que hoy la mirada de la vuelta del Estado, los apoyos, el impulso, la promoción está dada, y hace falta ideas. Y la verdad que muchas de las ideas, las más originales, las mejores ideas, las que tienen que ver con las cosas más importantes, las viene desarrollando Julio desde la época que yo lo conozco, sin duda también tiene otra larga trayectoria detrás, ¿no? Pero en cada uno de los encuentros de transporte fluvial acá en Rosario, quien se levantaba para pedir la recuperación de la marina mercante de Julio. Yo espero que en esta época algunas de las cosas que él ha venido diciendo y por las cuales ha venido luchando se puedan concretar en la práctica. Es una gran responsabilidad de todos los que miramos los puertos, las vías navegables como una palanca de desarrollo, no solamente como un transporte que sirve para hacer negocios para el pueblo. Así que bueno, Julio seguramente tiene para contarnos muchas de estas cosas que viene planteando y sobre esto por ahí voy a tener la oportunidad de hacer alguna pregunta también para poder orientarme en cuál es el sentido de su lucha en este tiempo. Muy bien, Julio. Bueno, me alegro mucho de compartir este espacio con Elías, un amigo, un gran luchador. Hemos coincidido siempre, hemos buscado la unidad de criterio para desarrollar todo el sector. Yo creo que él hace un gran trabajo en la zona de puertos, organizando a los distintos puertos del país. Y creo que coincido con él, estamos iniciando una etapa favorable. Hay una corriente de opinión, diría yo, hay toda una movida dentro del gobierno que se están comprometiendo con lograr este desarrollo económico de la marina mercante. Están comprendiendo y están tratando de buscarle la vuelta y muchos acompañan abiertamente este proyecto. Yo, gracias a la gestión de Elías, hemos tenido reuniones en el Ministerio de Transporte y luego tengo que decir que en el caso de las vías navegables acá el interventor de puertos, el señor Moroni, que está ahí en AGP, se ha involucrado mucho en el tema. Lo mismo el subsecretario de Vía Navegable, que se puso a la cabeza de terminar la reglamentación de una ley que es necesaria, de que se termine esa etapa, porque debe dar comienzo a una nueva etapa, y lo que estamos trabajando es en la reforma de la actual ley de marina mercante. Ya están los borradores dando vuelta, ya se está trabajando con grupos de diputados y funcionarios del gobierno para poder sacar una legislación que de alguna manera ayude a la inversión en la bandera. Necesitamos el cabotaje.
objetivamente, no hay barco que de Rosario lleve carga a Santa Fe, ni que de Santa Fe lleve carga a Rosario. O sea, la verdad, si Rosario tiene, en este caso, un ejemplo, muchos contenedores vacíos, lo tiene que mandar por tierra, por camión, que es más caro, porque no tiene barco que puedan poner esos contenedores vacíos y llevarlo, qué sé yo, a Santa Fe para que sean consolidados allá, o más al norte, ¿no? Ni hablemos más al norte. Es decir, no tenemos el cabotaje, no hay intercambio de carga entre Corrientes y Santa Fe. Ni ninguna ninguna de las de Concepción del Uruguay hacia Rosario, no hay intercambio de cargas. Este es todo un campo que está totalmente sin explorar hoy por hoy. Estoy seguro que es un mercado importante, que cuando tengamos cabotaje lo vamos a poder poner en marcha. La complementación de los distintos medios de transporte, ferrocarril, camión y buques, es importante trabajar en eso. Fíjate vos que se puede conectar el puerto de Posadas con el puerto de Concepción del Uruguay a través de la vía fluvial y la vía férrea. En fin, hay mucho por hacer en el tema de transporte en el sector y estamos hoy por hoy viviendo un clima favorable en ese sentido. Este tema de avanzar con las nuevas leyes de marina mercante, por un lado, es muy importante. Pero también es muy importante que estamos conectando con gente que está dispuesta a concretar proyectos muy importantes. Hoy estuvimos hablando con una empresa porque estamos dispuestos a reformar todos los areneros a GNL. Hay un sistema que puede ser perfectamente viable de tomar los areneros y si no se puede hacer nuevo por una cuestión de presupuesto, se puede modificar su motor y transformarlo todo a GNL. Es decir, sobre la hidrovía viene también una nueva generación de combustible que lo va a hacer mucho más ecológico y mucho más sustentable al desarrollo tecnológico que es la hidrovía. Hay muchos que denigran, escuché algunos artículos, el tema del desarrollo de la hidrovía y el GNL, hablan de los impactos ambientales y todo lo demás. En realidad, esa gente retrasa. Nosotros creemos perfectamente que la hidrovía tiene totalmente capacidad para lograr un desarrollo sustentable en el tiempo, y si nosotros logramos implementar los barcos con combustible a GNL, le va a hacer mucho, mucho bien al medio ambiente y a la economía, porque el gas natural licuado baja un 68% el costo del combustible, además de no ser contaminante. Así que estamos organizándonos, estamos trabajando con los ingenieros para proponer este desarrollo, este proyecto. Ya tenemos varios armadores que están interesados y que van a poner sus barcos para que se le haga la reforma y empecemos a trabajar fuertemente en transformar el combustible en la hidrovía. Eso va a traer varias inversiones importantes. En primero, los puertos importantes van a tener que tener plantas de GNL para abastecer de combustible a los barcos. Esto es perfectamente posible, porque el sistema de transporte de GNL está totalmente habilitado y es totalmente flexible. Se puede poner plantas modulares en los puertos para poder cargar GNL a los barcos que lo necesiten. Eso significa que nosotros vamos a poder desarrollar que en la Argentina hay un 10 o un 15% en el mundo de buques a GNL que van a poder venir al país porque va a tener lugar donde abastecerse. Esto es muy importante. Eso significa también como una cadena de valor que el desarrollo de Vaca Muerta y el mercado de GNL va a crecer con todo este tipo de proyectos que estamos poniendo en marcha. O sea, hay una especie de cascada en el desarrollo económico del país. No es simplemente el trabajo para los marineros lo que estamos hablando. Es un proyecto muy profundo, muy grande, y que está perfectamente analizado por gente muy capacitada en el tema. Así que yo tengo mucha esperanza de que con este gobierno vamos a hacer logros importantes en este desarrollo de la hidrovía. Ya el solo hecho que el presidente haya vuelto a poner en la agenda esta hidrovía es muy importante, porque no nos olvidemos que durante los gobiernos anteriores estuvo completamente dormido la hidrovía en su desarrollo. Ahora creo que con la participación de los gobernadores en forma federal, esto va a tener un nuevo impulso. Tal es así que el propio gobernador de Santa Fe salió a plantearle que necesitamos Marina Mercante Argentina para aprovechar la hidrovía.
O sea que es importante que las ideas cada vez están avanzando más. Mientras tanto, nosotros estamos concretando cosas. Ya tenemos remolcadora GNL listo para ser construido, tenemos contrato con empresas que van a comprar esos remolcadores y estamos esperando que el gobierno defina la financiación que nos están prometiendo, un plan financiero. Me dicen que puede ser en pesos, cosa que sería extraordinario si fuera así, para poder desarrollar la nueva tecnología y tener una marina mercante competitiva. Esto va a influir mucho en los puertos. Los puertos van a tener que tener espacios para poder tener abastecimiento de GNL a los buques que lo necesiten en las operatorias, en las distintas operatorias. Vamos marchando aceleradamente hacia todo un desarrollo ecológico. Lo mismo ocurre con la energía solar, con la energía del hidrógeno, que nosotros también estamos trabajando. Tengo un proyecto en marcha, ya estamos fabricándolo al equipo para hacer andar un motor de un barco a hidrógeno. Esta va a ser seguramente para el año que viene la gran noticia de la primera lancha de hidrógeno producido en el país. Un barco que va a andar con agua. Ciencia ficción. Ya lo anticipó Julio, ¿eh? Quiere que después lo vamos a querer empezar a preguntar, ¿eh? Bueno, Ángel, esto que está contando Julio, un poco le contamos a Julio que en distintos programas de puertos argentinos, Ángel contaba esto, parece que está guionado para que nos pongamos de acuerdo y hablar de lo mismo, pero efectivamente se ha dado un poco esto, Ángel, ¿no? Es decir, esta necesidad de, digamos, pensar en la ecología, en el medio ambiente y de trabajar en conjunto, y una frase ahí que dice Julio, que siempre la repetimos por acá, que estas medidas que se van haciendo no son solamente para la gente que trabaja sobre un barco o en los puertos. Esto beneficia a las economías regionales y demás, Ángel, ¿no? Pero nos dejó esto Claro, del barco, ya el barco que traccione agua, bueno. yo no lo tenía esto. No, bueno, pero yo le vamos a pedir que nos cuente, porque sin duda es casi como una primicia, ¿no? Para mí Muy también. bien, bien Ángel, con el Pero, lenguaje periodístico ya, muy bien. claro. No, lo que yo te venía señalando en cada uno de los programas es que el cambio que se está dando, nosotros arrancamos, me parece, era unos meses después, muy poquito después de que la pandemia se instaló muy fuertemente, y en esa época, muy cerca de Rosario, donde están estos grandes puertos, que están en Timbúes, en Puerto General San Martín, que fue donde Fernández anunció esta cuestión de la hidrovía, y en la ciudad de San Lorenzo, se dieron una serie de inconvenientes porque la gente en ciudades tan visitadas por tripulaciones, por gente que trabaja en el puerto, camioneros que van al puerto, gente que le presta servicios a los puertos, etcétera, tenían un temor enorme a que se desencadenara una serie de contagios que hizo que los intendentes se tuvieran que poner a trabajar en eso junto con los puertos, en algunos casos para ir sugiriendo ideas, para marcar algunos protocolos que la Secretaría de Puertos y Vías Navegables llevó adelante, etcétera, que permitieron de alguna manera, con muchos problemas, pero que el transporte esencial no se detuviera. Y ahí cuando aparece esto de la hidrovía como una posibilidad, los intendentes que habían participado en estos eventos relativos al inicio de la pandemia, ayudando a los puertos también, son los que empezaron a ver que también en cada una de sus ciudades había una cierta idea de la gente, de los comerciantes, de los industriales, de ver cómo los puertos pueden ayudar también al desarrollo de las ciudades y aprovechar que los grandes rentas que generan los puertos no sean solamente para el pago de una tasa, sino que también beneficien al comercio y a la industria local. Eso en San Lorenzo hicimos una comunicación como esta que estamos acostumbrados y se notaron cosas muy interesantes. Primero, que las cosas no van a ser más como antes. Efectivamente, si uno quiere resolver todos los problemas pensando en cómo se venía funcionando y no incorpora el cuidado del ambiente para que haya menos emisiones, menos problemas con el cambio climático, se estaría equivocando. Si seguimos pensando que vamos a seguir como estábamos antes, nos equivocamos. Y fíjate qué innovación, qué cosa interesante, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que un sindicato de tripulantes de barcos con una determinada especialización, como es el sindicato de Julio, tuviera que encabezar la pelea por un desarrollo tecnológico disruptivo
para que los combustibles mejoren las prestaciones de los barcos. ¿Y por qué eso lo puede enganchar también con que si podemos tener barcos que gasten menos, que perjudiquen menos el ambiente, que tengan nuevos trabajos, porque la hidrovía va a fomentarlo, lo que está pasando también es que está habiendo un gran aporte al desarrollo económico. Él siempre señala los ahorros en flete que se podrían hacer si tuviéramos barcos argentinos y no tuviéramos que recurrir a barcos de bandera extranjera. Pero por eso digo, la movilización de la gente, la necesidad de encontrar una salida a esta situación tan angustiosa que tenemos, ha despertado realmente el interés de que la ciencia y la tecnología nunca más pueden estar aparte de los desarrollos nacionales. Algunos podrán decir, el gobierno anterior estaba casi como diciendo que los científicos estaban necesariamente en Argentina y tuvo hasta un enfrentamiento con el CONICET. Hoy nos hemos dado cuenta que revisando desde el sistema de ARSAT de telecomunicaciones o las cosas que se hacen en el INVAP, la ciencia y técnica argentina se desarrolló mucho. ¿Por qué se quedó tan atrás el desarrollo de la industria portuaria y de la industria marítima en la Argentina? Una Argentina que supo tener una flota fluvial extraordinaria como Elba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabo de ver? O lo que uno empieza a constatar en esto, es que ya no es raro que un dirigente sindical esté planteando estas cosas. Es porque tienen la mirada puesta en lo que hay que hacer en el futuro. Me parece que el futuro tiene que ser con un Estado que esté presente, porque los privados generalmente buscan resolver sus propias ganancias siempre, y por ahí cuando piden algún auxilio, después ese auxilio no lo devuelven cuando les van bien las cosas. Hay que pensar en una gran coalición público-privada, donde el Estado ayude, pero los empresarios también. Y yo creo que todas las cosas que viene diciendo Julio en este tiempo, hoy están en una capacidad de cristalizarse, porque va a tener apoyo eso, porque la gente sabe, y seguramente los gobiernos provinciales también, de que con un poco de ayuda y con un poco de promoción de esos desarrollos científicos, en todo caso, se puede avanzar mucho en esta cuestión, ¿no? De hacer más eficiente la navegación, hacerla más productiva y sobre todo que los ríos, los puertos, distribuyan más los beneficios, no a pequeñas élites, sino al conjunto de las poblaciones. Está más que claro. Bueno, Julio, nos quedamos sabiendo si podemos conocer algo más de ese barco que acaba de anunciar un proyecto que es para el año que viene, pero pasa tan rápido el tiempo que, bueno, por ahí tenemos alguna novedad. A ver. Hice un acuerdo con un armador, porque no lo estamos haciendo nosotros solos. Hay armadores que están involucrados en esto. Estamos trabajando para, en principio, un motor de 90 HP para mover una lancha de pasajeros, como experimental. Estamos fabricando ya el equipo que va a transformar el agua en hidrógeno y lo va a inyectar al motor. El sistema es simple. Se toma del agua, se pasa por un equipo de electrólisis donde se separa el oxígeno del hidrógeno, el oxígeno se ventea y el hidrógeno se inyecta en el pistón del motor, que es un motor convencional, como si fuera gas natural licuado o GNC o gasoil. Se lo inyecta al pistón y el hidrógeno genera como residuo vapor de agua. Es decir, ¿dónde está el secreto de todo esto? Que antes el hidrógeno se tenía que almacenar en tubos para poder utilizarlo. Se tenía que producir en tierra la separación, ese gas se almacenaba en tubo. Y ese almacenamiento y el manipuleo de ese hidrógeno lo hacía peligroso de alguna manera. Y por lo tanto no era muy viable el hecho de tener barcos de hidrógeno. Pero ahora con esta tecnología, vos no necesitas almacenar hidrógeno, vos almacenás agua en tu tanque. Y tomás del agua el hidrógeno que el motor demanda. Nada más, es muy pequeña la cantidad de lo que vos utilizás, porque lo que el motor demanda lo va introduciendo. Ese básicamente es el sistema. Tengo videos que muestran un motor de un Ford K funcionando con hidrógeno. Ciencia ficción. Bueno, lo estamos fabricando, estamos en marcha, esperamos tener este desarrollo para el año que viene ya definitivamente. Y lo interesante de todo esto es que si vos pones en marcha un motor de 90 HP, podés poner en marcha después un motor de 300 HP o de 1000 HP, porque lo único que se modifica, se amplía el tamaño del equipo
que genera el hidrógeno para alimentar el motor. O sea, no tenés que reformar el sistema. Tu motor es el tradicional, digamos. Lo que modificás es el sistema de inyección y el equipo que genera el volumen de hidrógeno que necesita para que el motor funcione. Esto no solamente que te bajan los costos, definitivamente, sino que además te hace totalmente ecológico. Porque vos navegás con agua y tus residuos son vapor de agua. Y encima oxigena la atmósfera. Así que estamos trabajando fuerte en eso. Lo estamos construyendo el equipo. Ahora, con todo este quilombo del dólar y el problema económico y la pandemia, medio que vamos más lento, vamos más despacito, pero vamos adelante igual. Vamos yendo. Es un poco lo que estamos trabajando. Y con respecto al GNL, bueno, también estamos absolutamente en marcha. Yo calculo que este año vamos a estar modificando motores de los areneros para ponerlo en marcha a GNL. Muy bien. La verdad Interesante, que Ángel. sí sirve mucho como para cargarse un poco las pilas, porque yo he conocido a Julio empezando con estas iniciativas hace mucho tiempo y siempre tiene una nueva para contar, ¿no? Pero tiene una nueva como para que sepamos que sigue pensando incansablemente en buscar soluciones a los problemas, que es una cosa muy importante, sobre todo para lo que se viene. No, y yo medio como para comentar algo que seguramente tiene alguna idea. eh, yo creo que esto que está pasando ahora con la hidrovía, entre hoy y los últimos 15 o 20 días debe haber habido virtualmente este tipo de reuniones que se hacen con estos sistemas a los cuales estamos bastante condenados de que no hay presencialidad, una gran cantidad de reuniones sobre cómo va a evolucionar la cuestión de la hidrovía, ¿no? Y la verdad que es muy interesante cómo funciona la sociedad argentina, ¿no? Porque nosotros en realidad nunca hemos tenido debates de calidad como para saber cuáles son los planteos que son correctos, cómo puede ser que los que no piensan lo mismo se sumen discutiéndolos, pero agregándoles valor a los argumentos, etc. Y acá pareciera que hay un concepto muy claro de que la hidrovía Paraná-Paraguay hizo que el tramo argentino, ¿no? Permitiera sacar cantidades enormes de granos primero, de productos agroindustrializados como harinas de soja, aceites, etcétera, que generó sin duda volúmenes exportables muy grandes, ¿no? Como les decía, cuando se puso en marcha era prácticamente una hidrovía manejada por los privados y trabajada por los privados. Es como si los colectivos hicieran su propio camino y tuvieran un peaje que se lo cobran solos. Digamos, no había ningún tipo de control. Sin duda, se lograron aumentar mucho las producciones. Y el sistema virtuoso, que significó que un peaje que pagaba y se cubría, porque de esa manera también teniendo la hidrovía optimizada, las cargas comenzaron a salir con mucho menor costos de transporte, un sistema muy, muy interesante. Ahora viene un momento donde se dice, bueno, y de ahora en adelante, ¿cómo hacemos? Y habrán visto, y seguramente en este programa lo hemos comentado 2 o 3 veces, que se generó una idea muy interesante. La primera es que haya un acuerdo de gobernadores, porque los gobernadores tienen mucho que ver con el desarrollo de sus regiones y sobre todo por donde pasan los ríos, en primer lugar. Ese acuerdo se hizo con el Poder Ejecutivo Nacional, porque constitucionalmente también tiene que ser el gobierno nacional el que se encargue de la custodia y la promoción de las vías navegables. Después se dijo, después de este acuerdo que se firmó en Puerto San Martín, va a haber un Consejo Federal de Hidrovía, no para que sea el gobierno el que haga absolutamente, tire todas las ideas o cope todas las paradas, sino para que se discuta también con los privados de qué manera se puede mantener la eficiencia de la vía navegable, se pueda mantener la eficiencia de este sistema hidroviario, pero que ese sistema también sirva, por ejemplo, para desarrollar más las regiones del noroeste argentino, las regiones que están desde Santa Fe para arriba. Entonces, en ese Consejo Federal de Hidrovía se dijo, no solamente tienen que participar los sectores públicos, van a participar las universidades, teniendo y tirando ideas, van a participar los armadores argentinos, van a participar los puertos privados y los puertos públicos. Los puertos privados tienen una representación, habrá un representante también, los puertos públicos tendrán su representación.
Y ese Consejo Federal de Hidrovía va a ser el que, con la participación de los prácticos, con la participación de la gente que conoce realmente el río, formule las ideas que va a haber que poner en el nuevo pliego de la licitación. Y la licitación la va a llamar y la va a hacer una sociedad administradora de hidrovía. Es un organismo público, porque se pensó que el Estado tiene que controlar, por ejemplo, los ilícitos que se pueden dar en el río, a través del comercio, del contrabando, o hasta en los casos del narcotráfico. Tiene que haber también un control impositivo importante, como para que no haya evasión de parte de quienes mueven volúmenes importantísimos. Entonces, el control del Estado se planteó de esta manera. Bueno, en esta sociedad administradora de hidrovía se va a trabajar para hacer el mejor proyecto, concertado con también las organizaciones privadas, porque hoy en el mundo lo que triunfa es cuando hay un Estado que dirige y hay un sector privado que empuja en el mismo sentido. Y fíjate que las primeras críticas que aparecieron fue por el Estado, porque ya todos están pensando que si se hace una cosa estatal va a ser una cosa ineficiente, si se hace una cosa estatal va a ser para llenar de gente que esté cobrando un sueldo de eso y generándole más cargas a la hidrovía. Que si se hace una empresa estatal, cada uno va a querer hacer la obra que quiere y entonces ya esa ecuación para el transporte va a ser como que todo se cargue en el peaje. Y eso es como imaginarte que una cosa que todavía no está hecha, como que todo lo que hace el Estado es algo que va a estar mal. Y sin conocimientos previos, en muchos casos sin opiniones muy formadas, hubo una serie de críticas. Yo creo que en esto lo que se está imponiendo es el sentido común. ¿Sentido común qué significa? Que los argentinos tenemos que entender que si en todos los países del mundo aparece la mano del Estado, no para entrometerse en donde no tiene que estar, sino para auxiliar cuando hay que recuperar alguna situación o para promocionarla, esto tiene que trabajar de esta manera. Y los argentinos tenemos que tener una democracia que permita discutir con calidad. Tenemos que salir de esta grieta donde porque uno lo plantea, el otro tiene que estar en contra. ¿Cómo se pueden discutir avances en un país si cada una de las iniciativas tiene enseguida un ataque brutal de quienes están en contra, quienes se sitúan en la vereda de frente? Yo creo que acá hay una cuestión que hay que hacer un gran llamado a la unidad nacional, a la gente que piensa en la producción, en el desarrollo, en el empleo, en la promoción de las regiones, de las ciudades. Y yo creo que esta es una gran oportunidad, ¿no? De que todos los que estamos comprometidos con el desarrollo de los puertos, los que estamos comprometidos, como en el caso de Julio, planteando cuestiones absolutamente disruptivas, digo yo, planteando novedades sobre cómo hay que analizar el nuevo tránsito que tenemos que hacer en el futuro, tenemos que trabajar juntos. Y yo creo que ahí es donde se va a notar la posibilidad de que tengamos una hidrovía que tenga efectivamente la posibilidad de darle un impulso a la producción, que no solamente exporte bienes que tienen poco valor agregado, sino que también hay que mirar los desarrollos tecnológicos para poder vender alimentos en el exterior y llenar las góndolas de los chinos con alimentos argentinos, y con barcos que sean capaces de trasladar en la medida de lo posible, en las distancias que sean, las mercaderías con barcos argentinos. Yo creo que estamos frente a una gran oportunidad donde lo que hay que tener es una gran apuesta a la creatividad. Por eso me pareció siempre tan interesante compartir las veces que lo he hecho con Julio, porque si todos tuvieran esta voluntad, en vez de estar discutiendo cómo se ataca al otro, pensar qué solución nueva podemos encontrar, me parece que sería un cambio muy fuerte para los sectores argentinos. Y yo creo que realmente tenemos una gran oportunidad para poder salir de esta situación, pensando en un futuro que va a tener que estar muy vinculado al cuidado del ambiente, en un futuro que va a tener que incorporar tecnologías digitales que se están viniendo ya en el sector portuario. Quien no las incorpore se va a quedar afuera. Por lo tanto, este tipo de cuestiones que planteamos, y agradeciéndote a vos, Marcelo, el espacio para poder discutir y trasladar estas cosas a quienes están preocupados por las situaciones que se viven a diario, ¿no? Yo estoy realmente muy, muy, muy feliz de poder haber encontrado gente en este camino desde hace algún tiempo, en la tarea del trabajo en los puertos, en las vías navegables como Julio, porque realmente siempre tienen una buena onda, una iniciativa para tirar, y me parece que se merece todo el esfuerzo de que sean comprendidas sus iniciativas y que sean apoyadas. Yo he hecho un esfuerzo a través de los amigos que están en el Ministerio de Transporte para que se entienda que tiene que recibir este tipo de iniciativas un apoyo, ¿no? Así que me parece que en el futuro nos va a volver encontrando, en algunos casos a lo mejor luchando juntos para resolver los problemas que todavía tenemos y que sin duda entre los puertos,
las vías navegables, los trabajadores, etcétera, el sistema científico, este país va a tener que salir adelante. Está más que claro. Nos quedan solamente 2 minutos y medio. Julio, nos gustaría una reflexión final sobre lo que venimos charlando. Forzosamente, si queremos que la hidrovía se desarrolle, se tiene que desarrollar la flota fluvial. Para que las economías regionales aprovechen al máximo esta hidrovía, debe tener cabotaje. No hay otra salida para esto. Y para eso simplemente es necesario normas, leyes que orienten la inversión privada a la bandera. Esto es lo que hay que hacer. Nosotros no le pedimos plata al Estado para que ponga la plata, compre barco, cargue una empresa del Estado. No. Nosotros lo que queremos son leyes. Queremos normas que garanticen la inversión privada. El privado va a invertir porque en la hidrovía hay un gran negocio. Hay millones de toneladas de carga para transportar. Si compite en ese mercado, seguramente si tiene normas que le permitan competir, va a competir eficientemente. Y la solución va a ser solución para todo, porque construir un remolcador de empuje lleva 84.000 horas hombre de trabajo en un astillero. Un remolcador de empuje. Yo necesito por lo menos 30 remolcadores de empuje para transportar el 30% de la carga de la hidrovía. Construir una barcaza, 7.000 horas hombre de trabajo, una barcaza. Yo necesito un remolcador con 25 barcazas, 175.000 horas hombre de trabajo en un astillero. Necesito 30. Fíjate la cantidad de horas hombre de trabajo que puedo generar con el mercado que hoy tenemos. Y si además de eso hacemos más eficiente nuestro puerto, bueno, seguramente vamos a tener futuro. Está más que claro. Bueno, llegamos al final, Ángel. Nos vamos a reencontrar la semana próxima. Le decimos a los oyentes que aquí estaremos, por supuesto, en el Provincial. Como Ángel es el encargado de este espacio, Ángel, nos gustaría tu cierre. Acá nosotros con Julio te escuchamos con atención. No, yo creo que hay muy poco más para agregar, ¿eh? La verdad que siempre, cuando uno se encuentra con iniciativas y con emprendedores que tienen la capacidad de llevarlas adelante, puede seguir confiando en el futuro del país, ¿no? Así que bueno, nos seguiremos viendo en puertos argentinos y esperemos que cuando esté este barco con hidrógeno pueda participar Julio mostrando su nueva realización. Muy bien. Gracias, Julio. Un gusto escucharlo acá Gracias. también, ¿eh? Gracias. Buen trabajo. Buen programa. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Puertos Argentinos. Hasta entonces.